Tlactihuanitzitzintin, Ashan Cualde, Ximocatitican Tomasehuatlastulce. Personalidades. Ahora bien, escucha nuestra palabra del Matehual. Canican, Canepa. Por aquí, por allá, 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 por allá, por allá. Aprendiendo Matehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Oxle, nuestro protagonista, se sienta en un hormiguero. Zika, Coyoxtle. El hormiguero. Diálogo. Oxle, Oxle, Cusatuna, Mato Cuatlicehuican, Quema, Yenituna Chachapacatok. Mato Tlalican Itzintla Inahuacuahuitl. Nehuatl, Notlalia, Ipan, Zacatl. Amo, un punquis, toquen tzitzica, Ximotlali Pantetl. Amo, Nuyoken Yimpian, Tzitzica, Matoscuenican. Hoy Oxle tiene mucho calor y decide sentarse un rato, pero no se da cuenta que se va a sentar sobre un hormiguero. Notlalia. Me siento. Escucha de nuevo con atención el verbo reflexivo. Notlalia. Me siento. Repetición. Oxle, Cusatuna, Mato Cuatlicehuican, Quema, Yenituna Chachapacatok. Mato Tlalican Itzintla Inahuacuahuitl. Nehuatl, Notlalia, Ipan, Zacatl. Amo, un punquis, toquen tzitzica, Ximotlali Pantetl. Amo, Nuyoken Yimpian, Tzitzica, Matoscuenican. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo reflexivo? Notlalia. Me siento. Gramática. En náhuatl existen 3 tipos de verbos: los verbos impersonales, los intransitivos y los transitivos. Estos verbos se identifican por su valencia. Hoy veremos los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos, como los intransitivos, solo tienen un participante. Esto quiere decir que son de valencia 1, pero en los reflexivos la acción recae en el mismo sujeto. Timotlalía, tú te sientas. Nota curiosa. En náhuatl hay 2 formas de decir hormiga. Una es Zicatl y la otra es Azcatl. El nombre Azcapotzalco viene de Azcatl, hormiga, Potzale, emerger, y Co, de locativo, el lugar donde emergen las hormigas. Es por ello que la delegación Azcapotzalco se representa por la imagen de una hormiga. ¿Y tú sabes qué significa el nombre de tu delegación en náhuatl? Repaso. Repasemos una vez más el verbo reflexivo. Notlalia. ¿Escuchaste con atención? Notlalia. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Notlalia. Muy bien, ahora ya sabes cómo decir me siento en Macehualcopa.